Estamos con Verónica Irizar, dijimos. Escuchamos a Diego Giuliano que tiene un planteo. Y cambiamos de canal o cambiamos de frente de discusión, charlando con Verónica Irizar, que es concejal del oficialismo y ex responsable de Hacienda de la Municipalidad de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. 85,3% es lo que me dijo Diego Giuliano recién respecto a el incremento del déficit fiscal tomando al presupuesto municipal. En realidad este es un análisis en valores absolutos, ¿no? Nosotros estamos en un contexto inflacionario, no es correcto analizar dos números de dos momentos distintos porque sería comparar cosas incomparables, ¿no? Yo lo decía así como más fácilmente, comparar peras con manzanas. En realidad el resultado, lo correcto es analizarlo respecto al total del presupuesto. Si analizamos el resultado del 2014 fue el 5,6% el déficit del total del gasto, el del 2015 es el 7,3%, o sea hay un crecimiento de un 30% de ese resultado. A ver, vamos a ordenar, a ver, porque yo recién se lo preguntaba, digo, si yo digo que el déficit de la municipalidad del 85,3%, estoy pensando que la municipalidad tiene un déficit que equivale a todo su presupuesto, casi aproximadamente. Entonces, no, hay que plantear, hay un incremento año a año. El año pasado fue el 5% en relación al presupuesto, y el valor relativo al presupuesto este año está en 7,3%. Bien. La verdad que estamos en un contexto donde ha sido complejo para los gobiernos locales subsistir al fenómeno de la inflación que se ha agudizado año tras año, digo, este año creo que va a ser aún peor. Si uno mira los resultados del municipio en estos últimos 10 o 15 años, ha tenido resultados deficitarios que van entre un 5,6% a un 10%. Bien. Este número no es un número muy distinto de lo que han sido los últimos años, lo que sí a veces sorprende de los concejales de la oposición, que se sorprendan con el resultado deficitario, cuando en realidad también todos estos años, yo he sido subsecretaria 5 años antes y 4 años los últimos fui secretaria de Hacienda. Yo, perdón, porque me quedo con el número en la cabeza, me dijiste, de año 2014 fue el 5,6% total del gasto. 2015, 7,3%. O sea, bueno, yo tendría que decirte, se incrementó un 40% de déficit. Un 30%. Un 30%. Un 30%, sí. 30 largo. El 85% suena muy violento. Muy violento. Yo te pongo también en contexto, ¿no? El resultado del gobierno nacional del año 2015 fue un déficit de un 32% del total del gasto. Ni te cuento los últimos trimestres, que han sido todavía aún peores. Pero además, déjame plantearte una cosa, ¿no? Para los gobiernos locales, la inflación tuvo un peso muy significativo. No pasó así en el gobierno nacional ni provincial, porque la mayor parte de sus recursos se actualizaron automáticamente a la inflación. En el caso del gobierno local hay dos recursos muy importantes. Uno es la tasa, que si hubiéramos sostenido la capacidad, la tasa era el 44% de los recursos propios. ¿Y ahora cuánto está? Solo el 30%. Esa diferencia para el año 2015 son 600 millones menos para la ciudad. ¿Y el DREI? El DREI no, porque se ajusta automáticamente a la inflación. Pero pero la participación en la torta del total de ingresos... De los recursos propios, el 70%. Otro problema que te trae. ¿Y del total de recursos? Y casi un 40%. ¿Qué otro problema te trae? Sí. La estructura de financiamiento del municipio termina siendo muy prociclo. ¿Qué pasa? Porque todo depende de recursos y de actividad económica. La sustancia de la ciudad de Rosario es muy prociclo. La sustancia, Rosario es... Pero en realidad antes teníamos una participación mucho más... Antes de entrar a este proceso inflacionario teníamos una participación mucho más fuerte de la tasa, y el otro recurso es la coparticipación del inmobiliario, ¿no? Que era de todas las coparticipaciones provinciales 33% y termina siendo el 16% del 2015, y te explica otros 600 millones de pesos. O sea, entre esos dos recursos solo, la ciudad perdió 1.200 millones en el último año. Para plantearlo en términos, de qué nos pasó. ¿Qué pasa en un proceso inflacionario? En general, para los gobiernos locales, los gastos van por ascensor y los recursos por la escalera, un ritmo de crecimiento mucho más lento que hace que se genere este problema de financiamiento. ¿Y los gastos? ¿Qué pasa con los gastos? Porque el concejal planteaba que había un desmaneje. La verdad que los gastos tienen, en términos generales, mecanismos casi automáticos de ir siguiendo la inflación. El gasto en personal, la paritaria, que nosotros siempre hemos respetado porque reconocemos el derecho de los trabajadores de actualizar su salario real,
los servicios tercerizados, que parece que los hubiéramos privatizado nosotros. Digo, Rosario desde antes de los 70 tiene tercerizada la higiene urbana, la disposición final, porque no hay un relleno en la ciudad, lo hemos cerrado, digamos, hemos saturado el relleno, el mantenimiento de semáforos, no los parques y paseos, como él dice, que no están privatizados, lo hacemos con parques y paseos. Y bueno, eso tiene una ordenanza de redeterminación votada por el mismo Consejo, que hace que con coeficientes muy específicos de la actividad, paritaria de camionero en el caso de la higiene urbana, el costo de los insumos, el costo de los camiones, se actualice la certificación, y en el caso de las obras los mismos con una ordenanza de redeterminación de precios. O sea que el efecto de ajuste del gasto es casi automático, con mecanismos hasta a veces establecidos por el mismo Consejo, y no así de los recursos, donde lamentablemente cada vez que fuimos a discutir la actualización de la tasa, que es una de las tasas más bajas del país, tuvimos rechazo de la oposición porque significaba más recursos para este gobierno. Sí, hoy es inviable porque más allá de todo, otro golpe más al bolsillo del rosarino, y eso vos lo sabés, tenés una paliza con las tarifas energéticas, tanto del gas como de la energía eléctrica. Esto ha sido una bomba irreversible. Por lo tanto, no veo hoy un escenario. Aparte, tenés que incrementar las tarifas de los servicios, como por ejemplo el transporte urbano de pasajeros. El bolsillo está aniquilado. Sí, por eso digo, esta dualidad de la oposición de criticar el resultado, pero la verdad que después uno se encuentra con medidas de otros concejales o planteo de, por ejemplo, eximir o que sea el Estado local el que termine pagando el costo de este ajuste, que fue brutal. La forma en que lo hizo el Gobierno Nacional. Lo quiero aclarar porque si no... un ajuste. ¿Cómo repercutió el Fondo Sojero que desapareció, que tuvo una caída con el 30 pasó del 35 de la soja al 30? ¿Tuvieron alguna repercusión? Digo, es marginal. Para el recurso del Estado, la verdad que el Fondo Sojero fue muy importante, valoramos en su momento que se dio, pero es marginal para el valor del financiamiento de la ciudad. Entonces, digo, por un lado tenemos esta dualidad de entre criticarte por el resultado y por otro lado nunca estar dispuesto a discutir recursos, o peor todavía, estar queriendo que sea el Estado local el que siga dando exenciones, el que pague el costo del ajuste del Gobierno Nacional y reclamando cada vez más prestaciones. Lo otro que yo también quería aclarar, que plantea el concejal, es esto de las rentas especiales, porque él dice, subejecutaron el Fondo de SAU, el Fondo de Obras Públicas. Esto es una vieja discusión, y me ha tocado a mí como subsecretaria y como secretaria de Hacienda darla, de las rentas especiales que existen en la ciudad. Que tanto el Gobierno Nacional con la reforma del 92 como el Gobierno Provincial con la Ley de Administración Financiera en la época de Reutemann eliminaron las afectaciones específicas, porque es algo muy viejo de la administración pública dejar atados recursos fijos a determinadas finalidades. Hoy la tendencia es discutir en el momento de discutir el presupuesto. Entonces Giuliano dice subejecutó, pero subejecutó una renta especial. El presupuesto en obra se sobreejecutó, porque de hecho fue el primer año que la ciudad ejecuta obras de pavimento a nivel definitivo con su propio presupuesto, y empezamos Uriburu y La Guardia, que era una vieja obra de pavimento con fondos propios. El plan de cloacas, digo, la ciudad ejecutó 31 barrios en la gestión de Mónica Fey. Claramente esto no es así la parte esta que plantea el concejal. ¿Ustedes están preparados, y con esto cierro, más allá de los números, al escenario político que se avecina en el tercer cuatrimestre de este año, en referencia a que va a haber un incremento de las demandas sociales? Por estas horas estamos viendo el sector de línea blanca que está despidiendo gente, fábricas que se están cerrando. ¿Cómo están preparados, enfocados para la gestión? Porque al primer lugar donde van a ir es a la municipalidad, segundo la puerta de la gobernación. ¿Cómo están preparados para eso? Bueno, nosotros, la verdad que esta gestión está con un trabajo territorial muy fuerte, con presencia en todos los barrios. Digo, si algo ha caracterizado la gestión de Mónica Fein en la primera etapa es un intento de tener una escala barrial, habíamos ido a un nivel más alto del distrital, volvimos a lo territorial. En esta segunda gestión veo un refuerzo de esa situación, estamos en contacto con organizaciones sociales, intentando prever esto que vos planteás, porque... también, digo, somos críticos de la política económica que está siguiendo este gobierno. Creo que está repitiendo una receta de los 90. Hoy amanecíamos también con esto de suspensión de trabajadores de Hacienda. Exacto, terrible. No están, digo, en esta prueba y error de cuestiones que se están realizando, que a lo mejor creo que algún comunicador los estuvo asesorando de hacer todo de brusca el ajuste de las tarifas. Por otro lado, liberar las importaciones. Pasamos de tener totalmente cerrado al país a liberar sin ningún tipo de análisis de cómo esto impactaba en la estructura
suena productivo y fundamentalmente en el empleo, porque si algo tenemos que defender es el empleo. Bueno, yo te agradezco el tiempo. Me gustaría otro día tenerte invitada para poder analizar, aprovechar tu beta economista, más Bien. allá de asientos contables que analizamos hoy. Perfecto. Este es un presente que te hace llegar la gente de Anubis para que lo Muchísimas disfrutes gracias. con tu gente amiga. Muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Bien, bueno, terminó este bloque, vamos al último de la Divina Comedia.